Buenas tardes, abogado. Quien les habla, Marjorie Adela Sarmiento Guarán, estudiante de la carrera online cursando el cuarto semestre de la carrera del Derecho Online. En esta tarde voy a hablar sobre las asignaciones testamentarias, tipos de asignaciones testamentarias y daré algunos ejemplos de estas asignaciones. Como primer punto voy a hablar y voy a hacer referencia a qué son las asignaciones testamentarias. Las asignaciones testamentarias es un sentido propio y estricto del acto de disposición hecho por el testador, referido al destino y distribución de los bienes que constituye la herencia dejada a los herederos y legatarios. En las asignaciones testamentarias hay tres elementos fundamentales, que es un causante, un testamento y un asignatario. Como siguiente punto, hablaré sobre las reglas generales que tienen estas asignaciones testamentarias. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica. Las asignaciones hechas a las beneficencias se darán para el Poder Ejecutivo. El error en el nombre no vicia las disposiciones. Todas las asignaciones deberían ser a título universal o a una especie determinada. Las disposiciones cooptatorias no valdrán. El heredero o legatario puede rehusar de la herencia o legado. Las asignaciones que por falta de asignatario se transfieran a distinta persona llevará consigo todas las obligaciones y cargos transferibles, así mismo como el derecho de captarlas o repudiarlas. Existen varios tipos de asignaciones testamentarias. Una de las que les voy a hablar a continuación es sobre las condicionales. Esta depende de una condición, es decir, son hechos futuros e inciertos, por lo que según la intención del testador, la distribución no vale la pena si no se produce ningún hecho positivo. Estas asignaciones condicionales tienen validez y no tiene validez. ¿Cuándo no tiene validez? No tiene validez cuando la condición de no impugnar el testamento por vicio de forma. No tiene validez cuando la condición de no contraer matrimonio, salvo que se limite a no contraerlo antes de los 21 años o menos. La condición de permanecer en estado de viudez, al menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio a tiempo de referírsela a la asignación. Y estas asignaciones valen cuando el testador provee a la subsistencia de una persona mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo. Y también vale cuando la condición de casarse o no con una persona determinada y la abrazar un estado o una profesión permitida por la ley. Las asignaciones testamentarias a día, ¿qué son? Esto se hace referente a hechos futuros, pero deben ser ciertos, por lo que si hay una incertidumbre, debe haber una condición. Y si hay una certeza, hay un plazo. El término no es más que el lapso de tiempo hasta que se logra un hecho fatal. Entonces, es un hecho futuro y es real y positivo. Está destinado a ser ejecutado definitivamente a una cosa concreta. Esta establece diferencias de estas asignaciones que son día cierto y determinado. Es aquel que fatalmente va a llegar y sabemos cuándo. Día cierto e indeterminado. Constituye aquel que necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Día incierto y determinado. Es aquel que no se sabe si llegará o no. Día incierto e indeterminado. Este es aquel que no sabemos si llegará o no y cuándo llegará. Otro tipo de asignación testamentaria son las de los modales. ¿Qué significa esto o qué se hace referencia? Estas se convierten en aquellas en el que el testador impone un gravamen
al heredero o cumple sus deberes después de su muerte, ya que el cesinario solo deberá cumplir los deberes establecidos en el testamento del testador para adquirir el título de los bienes heredados. En nuestro Código Civil, en nuestro artículo 1117, nos define específicamente cuál es el modo, sino que se limita a determinar que el modo constituye a una obligación impuesta por el testador al cesinario y que dicha obligación puede considerarse accesoria siendo la cesión primaria. Asignación a título universal y título singular. En los artículos 993 y 1094 del Código Civil se establece la determinación de las asignaciones testamentarias y la asignación deberá ser a título universal o de especies determinadas, o que por los indicios que da el testador pueden claramente identificarse, o de géneros y cantidades que lo sean o puedan serlo de otra manera, se tendrá por no escrita. La determinación de una asignación a título universal no reviste mayor dificultad, siempre que recaiga sobre todo el patrimonio, que es la unidad, como si recae sobre una cuota del mismo, en cuyo caso se deberá señalar el valor matemático de la cuota como un medio, un tercio o un cuarto, entre otros. En cambio, habrá imprecisión en la asignación a título singular, hasta el punto de llegar a producirse su invalidez en el supuesto de no poder determinarse el objetivo de la asignación. Estas indicaciones están hechas por el testador y esto está a partir del artículo 1132 en adelante. En el Código Civil reconoce expresamente las asignaciones condicionales a días y modales. Por ello, es importante, en primer lugar, definirlas y, en segundo lugar, poder ofrecer su respectivo ejemplo con la finalidad de comprender cada una de ellas. Las asignaciones condicional suspensiva. ¿A qué nos hacemos referente en esto? Esta es aquella que mientras no se realice el hecho material de ella, no nace el derecho y lo único que existe es una mera expectativa. Por ejemplo, asigno mi casa de habitación ubicada en la calle Bolívar y Juan de Salinas a mi hijo Pedro Pardo Prado, si se gradúa de ingeniero forestal. En las asignaciones condicional resolutoria, esta hace referencia y es aquella que por las circunstancias de realizarse o consumarse el hecho contrario al impuesto por el testador, se extingue el derecho. Por ejemplo, asigno un departamento en el tercer piso del edificio El Juglar, ubicado en la avenida Las Orquídeas, a Renato Rodríguez Romero, si no deja sus estudios de posgrado. En cambio, en las asignaciones modales, esta se hace referencia y es aquella en la cual el testador impone a su sucesor algún gravamen, como ya lo habíamos dicho, que era una cuota. En este caso, un ejemplo claro podría ser: dejo mi casa rentera a Juan José Davilo Palacios, quien está obligado a suministrar mensualmente a María Mercedes Dávila Palacio la cantidad de $500 por toda su vida. Si bien es claro, estamos haciendo énfasis al gravamen, a la cuota que él deberá de darle a suministrarle mensualmente a María Mercedes Dávila Palacios, como lo dejo claro que significa y son las asignaciones modales. Puedo concluir mi trabajo diciendo que finalmente anotaremos que respecto a las asignaciones modales pueden ser estas susceptibles de transmitirse a los herederos. Desde luego, según sea el modo para que el testador le sea indiferente persona que lo cumpla. En definitiva, y para sellar y concluir el tema,
La importancia de las asignaciones testamentarias radica en la disposición de última voluntad del testador sobre sus bienes y obligaciones, por lo que mientras esté vivo puede conservarlas, reformarlas y hasta revocarlas por su voluntad libre y espontánea expresada en el testamento. Es el principal causa para que existan las asignaciones testamentarias. Si bien es cierto, la misma que ésta entre en vigencia solo por su fallecimiento. Y mientras tanto, esto sería ya violatorias a los principios jurídicos. El instrumento esto será nulo o en caso se daría lugar a reformas. Puedo concluir mi video y mi explicación con esto. Muchas gracias, abogado.